Creo que vale la pena decir que la palabra sustentabilidad es una palabra que se ha sobreusado en estos últimos años y por lo mismo a veces como muchas de las cuestiones, ¿no? Cuando se manipula demasiado, se maneja demasiado, empieza a perder peso y empieza a perder significado, ¿no? Y por lo mismo empieza a ser usado de manera muy coloquial y muy cotidiana, cuando yo considero que es un tema que tiene una importancia súper relevante. En primer lugar, la sustentabilidad, desde mi punto de vista, no se refiere únicamente a una relación que tenemos nosotros con el medio ambiente, sino también tenemos que considerar que la arquitectura sustentable es aquella que de alguna manera establece una relación positiva y benéfica, por supuesto con el lugar donde se realiza, pero también con su comunidad, también con la sociedad, también con el ambiente político, con el ambiente económico. O sea, como yo muchas veces digo, la sustentabilidad no es solamente una sustentabilidad ambiental, también hay que considerar simultáneamente la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica, la sustentabilidad política. El conjunto de todos estos temas, de alguna manera, es lo que hacen estos proyectos o los proyectos que todos pretendemos llevar a cabo, sanos y positivos, ¿no? Y benéficos. Habiendo dicho eso, y entiendo que primordialmente la palabra sustentabilidad ha sido usada o sobreusada con relación al medio ambiente, a nuestra relación con el medio ambiente, y sin duda también es un tema sumamente importante. Yo lo propondría de otra manera. Durante muchos años, los que hemos practicado en países pobres, por llamarlo de alguna manera, hemos sido mucho más conscientes de los beneficios que nuestro trabajo puede traer a nuestro ambiente físico inmediato. ¿Por qué? Porque otros países que se desarrollaron más rápido y con mucho más recursos tuvieron la posibilidad de acceder a tecnologías muy importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, que de alguna manera fueron muy nocivas hacia el medio ambiente. Nosotros, nuestra pobreza de alguna manera fue una bendición, porque al no poder tener acceso a esos tremendos equipos que consumían una enorme cantidad de combustible, una enorme cantidad de energía, teníamos que seguir trabajando con condiciones mucho más amigables o mucho más cercanas o mucho más de acuerdo con las condiciones específicas de los climas donde desarrollábamos nuestros proyectos. Ahora, por otro lado, también lo que nos ha pasado es que los que vivimos, digamos, en los países ecuatorianos, por llamarlo de alguna manera, tenemos la suerte de tener climas mucho más benévolos, que nos han ayudado mucho a ser mucho más responsables con el medio ambiente. Y eso ha creado, yo diría, una tradición en nuestros países de arquitectos que yo considero tienen una gran conciencia y una gran responsabilidad con respecto a este tipo de temas. Yo podría decir que el trabajo de nuestro taller de alguna manera se inserta o pertenece a este grupo de arquitectos, digamos, arquitectos latinoamericanos que de alguna forma trabajamos la mayor parte de nuestros trabajos en climas sumamente, digamos, accesibles, por llamarlo de alguna manera, y lo que nos ha permitido siempre ser muy consciente en este tema de no poder gastar en tecnologías que nuestros presupuestos difícilmente pueden sostener. Y eso nos ha obligado, evidentemente, a buscar otro tipo de soluciones, que son las soluciones tradicionales que se han usado durante toda la vida probablemente, es lo que la sabiduría de tantas generaciones nos ha enseñado, y nos ha hecho adaptar este tipo de formas, ¿verdad?
para poder resolver temas de medio ambiente, temas de confort, sin tener que recurrir a un enorme gasto en cuestiones de energía. Bueno, yo creo que en todos nuestros proyectos esto está inmerso, o sea, yo también me da un poco, no me da, siento un poco de cuidado, tomo cuidado con aquellas personas que tratan de usar la bandera de la sustentabilidad como una carta de presentación, por llamarlo de alguna manera. Yo considero que todos los que nos dedicamos a la arquitectura, y de la misma manera que consideramos tantas otras condiciones en nuestros proyectos, consideramos el tema de nuestra relación con el medio ambiente como un tema fundamental. Entonces yo creo que en todos nuestros proyectos, de alguna manera, igual como tratamos cualquier otro tema de programa o de uso o de materialidad o de economía o de lo que sea, tratamos el tema de nuestra relación con el medio ambiente. Entonces no podría yo de ninguna manera decir tal proyecto específicamente, ¿no? Muchos de nuestros proyectos han ganado premios en temas de sustentabilidad. Recuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos el primer proyecto académico que ganó un LEED platino en el mundo, se hizo acá en México, fue un proyecto nuestro. O sea, podrían haber muchos ejemplos, pero yo considero que es una responsabilidad y un compromiso que tenemos y donde todos nuestros proyectos de alguna manera toman en cuenta este tema como un tema fundamental. Las certificaciones es un tema muy controvertido, como seguramente ya lo he escuchado de otros colegas míos, ¿no? Algunos dicen que son muy importantes, otros dicen que no son muy importantes. Evidentemente las empresas que dan las certificaciones son un negocio y han hecho de eso un negocio importante y han convencido, digamos, a una parte de las personas que participan en este mundo que sus certificaciones pueden ser importantes, ¿no? Existen países, muchas ciudades en donde nosotros trabajamos, donde cierto tipo de certificaciones son una obligación. O sea, no se otorga licencia a un edificio que no cumpla con X, Y, Z tipo de certificación. Evidentemente, estas empresas han convencido a estas ciudades o a estas administraciones que su certificación es fundamental. Ahora, en muchos otros casos, yo no creo que el tener la certificación le da más o le quita algo a ninguno de los proyectos. Finalmente, yo creo que la responsabilidad con la que se atiende cada uno de los proyectos es lo que es importante. Ahora, lo que establecen estas certificaciones es por lo menos, digamos, un nivel medio mínimo que deberían de cumplir muchos de estos trabajos y que probablemente sin esta preocupación no lo cumplirían. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí son importantes, ¿no? Que establecen por lo menos estas barras, ¿no? Establecen la barra en algún sitio que nos obliga a todos a cumplir con un cierto número de condiciones, que no quiere decir que no los cumpliríamos de otra manera. O sea, de todos modos los cumpliríamos, ¿no? Pero en este caso, pues se obtiene la certificación y la certificación, que no es nada más LEED, hay muchos tipos de certificaciones, pueden de alguna manera hacer otras cosas o ayudarnos a obtener los permisos necesarios en caso de que las certificaciones sean una obligatoriedad. O en otros mercados, en otros lugares, se ha convertido en que el propio mercado, digamos el mercado en caso de cuando la arquitectura es un bien de intercambio o algo así, hay mercados que exigen ya tener una cierta certificación, un cierto compromiso, que es corroborado por estas empresas de que cumple con ciertas condiciones en su relación con el medio ambiente. Entonces, sí son importantes y no son importantes. Bueno, México, en primer lugar, lo primero que hay que considerar es que México tenemos un clima fantástico.
Entonces eso nos ayuda muchísimo en temas de consumo de energía, etcétera, etcétera. Yo creo, o sea, en México no existe ningún tema de obligatoriedad para poder obtener ningún tipo de permiso ni construir ningún tipo de edificio en cuestiones del medio ambiente. Yo creo que, como ya lo decía antes, que mis colegas, la mayoría, son gente enormemente responsable en este tema, y la gran mayoría de ellos, o por lo menos la gran mayoría de ellos que todos nosotros respetamos, son muy conscientes y hacen un gran trabajo en cuanto a sus respuestas hacia las condiciones que nos exigen, las condiciones climáticas o las condiciones naturales que nos exige cada sitio donde desarrollamos nuestro trabajo. Entonces yo creo que basado en una muy buena educación, en una muy buena tradición, yo diría que los profesionales mexicanos podrían ser considerados o deben de ser considerados como en muchos casos ejemplares en su relación con el medio ambiente. Ahora, administrativamente eso no se refleja, evidentemente. Desafortunadamente, por muchas otras razones, probablemente no existe, digamos, ese cuidado por parte de las autoridades en ese tipo de condiciones. Estamos viendo un momento, no nada más en México, sino en el mundo, un poco provocado por nuestros vecinos del norte, que de alguna manera le han dado muy poca importancia, ¿verdad?, a estos temas, e inclusive se han alejado de muchos de estos alcances que ya se habían logrado en sus propios países, y eso evidentemente debe de tener algún reflejo en lo que se produce en nuestro país. O sea, yo creo que sí deberían haber probablemente legislaciones o políticas más exigentes en cuanto a nuestras condiciones, en nuestra relación con el medio ambiente, lo cual no quiere decir que en lo individual los distintos equipos de arquitectos de cualquier forma las estén cumpliendo gracias a su capacidad o a sus principales principios, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, como le decía ahorita, estamos viendo de alguna manera globalmente, o por lo menos en nuestra región del mundo, por llamarlo de alguna forma, una especie de retroceso o de descuido, donde otra vez se están favoreciendo la producción de energías fósiles en lugar de estar buscando la promoción y desarrollo de energías limpias. Eso es un tremendo retroceso, ¿verdad?, que de alguna manera se ve reflejado en el trabajo que realizan los arquitectos o los urbanistas o todo lo demás. Yo espero que, evidentemente, es un hecho que estamos viviendo un cambio definitivo y radical en el mundo. El calentamiento global no es broma, es una cosa muy seria. Y si no de alguna manera actuamos y tomamos responsabilidad, futuras generaciones se van a ver enormemente afectadas. Entonces yo tengo una gran confianza, digamos, en la inteligencia colectiva de la humanidad, y de alguna manera yo estoy seguro que se seguirá trabajando y la tecnología seguirá desarrollándose para cada vez poder cumplir de mejor manera los compromisos que tenemos con nuestro mundo y con nuestro medio ambiente. Yo creo que en la academia no estoy seguro que no existe un solo centro de enseñanza o de investigación que no considere los temas del medio ambiente como fundamentales. Eso se lo puedo prácticamente asegurar, aunque no conozco todos, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo toman muy en serio y que tienen materias dedicadas a esto, laboratorios dedicados a esto, investigaciones que se relacionan con estos temas. Yo creo que la Academia Mexicana es muy responsable y lo está haciendo muy bien. En cuanto a la tecnología, por supuesto, como decía en un principio, la verdad es que somos un país pobre. Nuestros presupuestos son siempre muy limitados y muchas veces nos impide, evidentemente, acercarnos o poder acceder
a nuevas tecnologías, nuevos tipos de equipos, nuevos tipos de materiales, que por sus propios costos, aunque sus beneficios sean muy grandes, los costos muchas veces están fuera del alcance de los presupuestos que tenemos en nuestros países. Ahora, eso no quiere decir que únicamente los materiales desarrollados con nuevas tecnologías sean los más adecuados en cuestiones de sustentabilidad, ¿no? O sea, toda la historia de la humanidad nos lleva a entender que hay muchos otros tipos de materiales locales, materiales naturales, que de alguna manera son sumamente benéficos en su uso, empezando por el tema de que los materiales que están más cerca de uno son los que menos afectan el medio ambiente, simplemente en cuestiones de transportación, de embalajes, de distancias, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los temas principales en temas de arquitectura sustentable es siempre la utilización de lo que tenemos a nuestro alrededor y más cercano, que ahorra mucho en gastos de energías en temas de transporte o en temas de traslados, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los materiales. Desafortunadamente, en cuanto a sistemas, sí, en otros países se están desarrollando sistemas sumamente interesantes que generalmente siguen siendo costos elevados, ¿no? que se pagan, pero se pagan a plazos largos, ¿verdad? En los ahorros que eventualmente traerán y que muchas veces por nuestras mismas condiciones económicas nosotros no tenemos acceso a ese tipo de nuevas tecnologías. Claro. El tema de economía circular, de reuso, de volver a reconstruir, eso es muy importante también. Es muy importante, sí, ese es un tema muy en boga, el tema ya lo mencionaste, la economía circular, que quiere decir que no se desperdicia absolutamente nada, ¿no? Y que todo de alguna manera regresa y vuelve a ser reutilizado. Inclusive estamos empezando un proyecto justamente con ese tema. Es un proyecto muy grande donde se pretende que esté totalmente desligado de las redes y que cumpla con todos los lineamientos de una economía circular, lo cual quiere decir que todo se reutiliza. Y lo que me halaga mucho es que es promovido por una empresa mexicana, no de construcción, es una empresa mexicana muy interesante, establecida en el Bajío, y que se ha convertido en una empresa de alcances globales, de alcances internacionales, y ellos lo que hacen es precisamente, ellos reciben desperdicios industriales y llevan muchos años transformando estos desperdicios en fertilizantes, que finalmente los exportan a todo el mundo. Entonces, lo que antes se tiraba y contaminaba y crea problemas, ahora ellos los reciben, lo transforman con unos procesos muy complicados y los redistribuyen al mundo, se lo venden al mundo como fertilizantes. Y ellos nos están contratando para hacer un proyecto que de alguna manera, no siendo un proyecto industrial, refleje este mismo tipo de filosofía. Entonces, yo sí creo que son excepciones, pero creo que son ejemplos muy valiosos y muy importantes. Buenas tardes, soy Enrique Norten y los invito a todos a adquirir y a leer este número de G-Local, el número 88, dedicado al tema de la sustentabilidad. No tengo duda que será sumamente interesante y del cual aprenderemos todos mucho.